Estudiantes y profesores de la Universidad Jaume I de Castellón están cada vez más decepcionados con el servicio que ofrecen las 4 cantinas de la universidad. El pasado año se recogieron centenares de firmas para protestar contra el servicio, pero en lugar de mejorar, la situación ha empeorado y los universitarios están muy descontentos. És molt caro, que ho haurien de rebaixar moltíssim. Som estudiants y no tenim pasta. Han subido muchísimo los precios, me parecen muy abusivos y creo que sobre todo es debido al hecho de que ahora todas las cantinas de la universidad las lleva la misma empresa. Y yo he estado en universidades extranjeras y el precio es enormemente más bajo que aquí. El precio del menú de la cantina ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Mientras el precio sube, la cantidad y la calidad de la comida disminuye. Nos hemos puesto en contacto numerosas veces con la empresa que gestiona el servicio de la cantina, pero no han querido hacer ningún tipo de declaración. En los últimos 4 años, el precio del menú ha aumentado un 31%, mientras que la subida del IPC durante el mismo periodo es mucho menor. Año tras año lo están subiendo y realmente sí van subiendo el precio, pero la calidad no la están subiendo. Es abusivo que a gente joven nos hagan pagar esa cantidad de dinero cuando ni siquiera la calidad se corresponde. El pasado año, en la campaña electoral, la plataforma de estudiantes Campus Jove prometió dar becas de comedor a los estudiantes con valor de 58.000 euros, 10 millones de las antiguas pesetas, como se puede observar en la publicación del periódico Levante en marzo de 2008. La aportación rondaría los 288 euros por estudiante, según nos ha indicado el portavoz de Campus Jove. Había 200 para dar, sí que se dieron y los resultados han sido buenos. Pero a día de hoy nadie tiene conocimiento de la existencia de las becas. No conozco a ninguna persona que le hayan dado ningún tipo de becas de esas de comedor. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Tras investigar descubrimos que el Departamento de Becas de la universidad desconocía estas ayudas y por tanto Campus Jove no las había dado y estaba mintiendo. Finalmente han tenido que rectificar. Ningún estudiante tiene ninguna beca de comedor. A día de hoy aún no han salido publicadas. Desde el Departamento de Gestión Económica de la UGI se escoge la empresa que gestiona los comedores universitarios. Se saca un concurso periódico, normalmente eran 2 años prorrogables por otros 2, y se publica en los boletines oficiales, normalmente en el boletín oficial de la Generalitat Valenciana, y se presentan las empresas del sector que están interesadas. En la práctica lo que ha sucedido es que no se han presentado suficiente número de empresas, con lo cual de facto en estos momentos tenemos una única empresa que gestiona todas las cafeterías de la universidad, que es Orandi SL. Si todavía continúa la pasividad de Campus Jove y el rectorado, cada vez más estudiantes optarán por comer en la UGI con fiambreras o en su casa.